Amigos, nuevamente soy el pastor Winston Medina y hemos estado estudiando algunos versículos que aparentan decir que la salvación se pierde. Estoy demostrando a la luz de la Biblia, a la luz del contexto, a la luz de la hermenéutica, a la luz de las escrituras, que la salvación no se puede perder. Y hemos estado estudiando versículos controversiales. Vimos el primero, el que perseverará hasta el fin. Vean ese video, el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Hay una explicación que simplemente es en el contexto de la tribulación. Vimos en uno de Pedro, primero en Pedro 4:18, donde dice: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Algunos dicen, bueno, aquí se ve que el cristiano se salva de bromita, el cristiano se salva de bromita, ¿no? Pero no, el contexto es las pruebas y las tribulaciones, el dolor, el sufrimiento. Sufrimos, pero sufrimos en esta tierra solamente. En el más allá somos salvos, mientras que el impío está totalmente perdido. Eso es lo que significa sencillamente. Sufre doble y mucho más allá, porque va a sufrir eternamente. Sufre en esta tierra el impío, pero sufrirá mucho más en el más allá. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, animándonos. Nos dice: no sufran por malhechor, por entremeterse en lo ajeno, por ladrón. Si sufren por Cristo, no se avergüencen, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, etcétera. Eso es la explicación que di en los dos videos anteriores. Y en esta oportunidad, pues quiero traer a colación un versículo que también esgrimen para decir: no, mira, aquí dice esto. Fíjense, este es el versículo: el que venciere, entre otras cosas que Dios va a hacer, dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Y es verdad, Dios no va a borrar el nombre del libro de la vida. Lo que ellos dan a entender es que el cristiano que no dé fruto, o el cristiano que se aparta, se descarría, como ellos dicen, entonces lo borra Dios del libro de la vida. Pero eso significaría, como digo yo en el primer video de si se pierde la salvación, significaría entonces que Dios borra al que se descarrió, y si se vuelve a reconciliar, como ellos dicen, lo vuelve a anotar. Se volvió a apartar o cometió algún pecado, pum, lo borró y después lo vuelve a anotar. Entonces tendría Dios que anotar y borrar todo el tiempo. Imagínense, Dios estará cansado de tanta gente que se aparte, llegue y se bautice y se volvió a descarriar, se volvió a reconciliar, etcétera, etcétera. Eso es algo absurdo. Este pasaje no puede significar eso. Voy a mostrarles varios pasajes de la Biblia que suponen que el libro de la vida fue revelándose progresivamente a través primero de Moisés. Fue el primero en mencionar que Dios tiene un libro, y luego vemos que David también nos menciona un libro en los Salmos, y luego vemos que en el Nuevo Testamento tiene otra perspectiva. Entonces, ¿qué es el libro de la vida? Bueno, el libro de la vida en el Antiguo Testamento, en esos 32, 31, 33, la primera referencia dice: entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, ahí viene la primera vez: bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. O sea, no te voy a borrar a ti, Moisés, sino al que haya pecado contra mí. Vemos que Dios tiene un libro. No sabemos cómo se llama el libro. Hasta ese momento solamente Moisés percibió que Dios tenía un libro y le dice: bórrame de tu libro, del libro que has escrito. O sea, que Dios llevaba un registro. Libro de memoria se llama en otro pasaje. Entonces él dice: bórrame. Y dice: yo voy a borrar el que peca. Salmo 69, David dice: añade iniquidad a su iniquidad, a los malos, ¿no? Y que no entren en tu justicia, sean borrados del libro de la vida. Aquí es donde aparece la palabra libro de vida por primera vez. Dice: sean borrados del libro de la vida. Y Moisés lo vio como un libro que Dios tenía escrito. No le llamó libro de vida, pero David lo percibe como el libro de vida y dice: y no se han escrito con los justos. En Malaquías dice: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. Es decir, que Dios tiene un libro en el que lleva cuenta, lleva la memoria, o lleva el recuerdo de todo lo que se hace en esta tierra, especialmente los que deciden hacer el bien y portarse de lo mejor en este mundo. Y esto era lo que ellos estaban conversando: nosotros vamos a ser fieles al Señor, nosotros vamos a servir al Señor, vamos a hacer lo mejor para Dios, lo que agrada al Señor, eso es lo que haremos. Y el Señor escuchó, prestó atención y escuchó, y dice: y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre, y ellos serán míos. Esa es la promesa. Vamos a ser del Señor, dice el Señor de los ejércitos, como poniéndole un sello. Dice: lo dice el Señor, punto. ¿Quién va a ir en contra de la palabra del Señor? Ahora, en el Nuevo Testamento, en Filipenses 4:3, dice: también te ruego que ayudes a estas mujeres, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dice Pablo, escribiéndole a los filipenses, que ayude, ¿sí? Que colaboren, que ayuden con estas mujeres, con Clemente y otros colaboradores de él. ¿Para qué? Dice en la obra del Señor, dice: cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo ya ve a los cristianos que se involucran en las cosas de Dios como cristianos auténticos, que están escritos sus nombres en el libro de la vida. Y Apocalipsis 17:8 dice: y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. No voy a entrar en el tema escatológico, pero está hablando del momento cuando se manifieste el anticristo, se manifieste la bestia. Entonces, ¿qué dice? Dice que los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida. Es decir, que en el libro de la vida no están escritos todas las personas.
¿Quiénes son los que están entonces escritos en el libro de la vida? Los únicos que están escritos en el libro de la vida son los cristianos auténticos y verdaderos. Pero hay una revelación más. Vamos progresando. El libro que has escrito, el libro de la vida. El libro de la vida donde están los cristianos, el libro de la vida donde no están los impíos. Veamos lo que dice Apocalipsis 13:8. Y todos los que moran en la tierra la adorarán, a la bestia, ¿no? Cuyos nombres, repite, no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí hay una nueva revelación. El libro de la vida del Cordero. Miren cómo fue progresando este libro. Es el mismo libro. El libro que has escrito, el libro de la vida, el libro memorial de las acciones de los justos que deciden servir a Dios, el libro de la vida del Cordero. Ya aquí tiene un calificativo. La revelación de Dios es progresiva. Moisés lo vio como un libro que Dios escribió, David lo vio como el libro de la vida, Malaquías lo vio como el libro memorial, Pablo lo vio como el libro de la vida también, y ahora nos dice Juan que el libro es el libro de la vida y le pone una frase preposicional que dice del Cordero, o sea, le pertenece al Cordero. O sea, el libro de la vida es del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces Apocalipsis 22:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, ya es en el juicio final, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? El libro de la vida del Cordero. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Es decir, en los libros fueron abiertos, se refiere a otros libros. Dios va a abrir varios libros, pero dentro de esos libros que va a abrir otro libro. Pero los muertos que van al trono blanco, los cristianos no vamos al trono blanco a ser juzgados, porque dice ninguna condenación, ningún crinos en el griego, ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús, pero tal vez estaremos allí de testigos. Lo que sí dice es que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Pero Dios va a juzgar, dice, los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros que no es el libro de la vida. Y aparte de eso, Dios va a abrir el libro de la vida para buscar sus nombres, para demostrarles a ellos: ustedes no aparecen escritos aquí, ustedes no se anotaron en el viaje de la salvación, así que están perdidos totalmente. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Lo que está diciendo Dios cuando dice, volviendo a este versículo, el que venciere, entre otras recompensas que Dios les va a dar, dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Yo les voy a decir cómo yo entiendo este pasaje a la luz de otros pasajes del mismo Apocalipsis. Notemos que este pasaje se encuentra dentro de lo que Dios le dice a diferentes iglesias: a la Odisea, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filadelfia, a cada uno de ellos Dios les dice algo diferente, y casi a todas esas iglesias Dios les dice al que venciere. Cuando dice al que venciere, Dios está distinguiendo a un grupo del montón, porque en una iglesia hay muchos, pueden haber 3.000, 5.000 personas en una iglesia. Juan, en la isla de Patmos, el Espíritu de Dios está diciendo, fíjense que él dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es plural, ese es el montón, pero luego dice al que venciere, sacando de lo general a lo específico, sacando del montón. ¿Qué dice Dios? No lo borraré. Entre muchas cosas que le va a dar, dice: no lo borraré del libro de la vida. Y a algunos les dice: los pondré como columna en el templo. A otros les dice, o sea, que quiere decir que son acciones que no se ejecutan ahora, sino que se ejecutará en el futuro. Esto yo lo entiendo de la manera siguiente, y lo que Dios está diciendo es que en el momento después que ya se haya ejecutado el juicio final y estemos en la presencia de Él, ya Dios, ¿qué va a hacer con el libro de la vida? ¿Para qué va a necesitar Dios el libro de la vida? Dios va a borrar los nombres del libro de la vida. Ya no necesitas, ya no hay más oportunidad de salvación. Pero como lo vemos a la luz de esa palabra al que venciere, vean cada vez que dicen Apocalipsis al que venciere, Dios le promete algo diferente a cada uno. Ahora Dios dice: al que venciere, no borraré su nombre. Es decir, Dios va a borrar todos los salvos del libro de la vida. Ya estamos salvos, ya estamos en el cielo, ya no hay más nada que hacer. Pero como parte, como un recordatorio para que todos vean, y como una parte de recompensa, Dios dice: a los que vencieren, yo no los voy a borrar del libro de la vida, los voy a poner en un cuadro de honor. Es decir, van a permanecer eternamente en el libro de la vida. Bueno, hay varios tipos de recompensa, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que el contexto de las diferentes iglesias, basta con que veamos esa frase, el que venciere, nos damos cuenta que hay diferentes tipos de recompensa. Y el libro de la vida, que dice: no borraré su nombre del libro de la vida, es que vamos a permanecer en el libro anotado como una exhibición de Dios. Mire, este es el cuadro de honor. Estos son los que llegaron venciendo este problema que se menciona en ese contexto que está allí donde aparece este texto. Vamos a ser parte del cuadro de honor de Dios, cuadro de honra. Dios nos va a exhibir y va a decir: bueno, ya todos los salvos ya no necesitan permanecer en el libro de la vida, pero estos que pasaron por esto, vamos a dejarlo en el libro de la vida, y van a ser como el álbum, como el cuadro de honor, donde se dice: mira, estos atravesaron este momento de tribulación, de angustia, de pruebas, lo que dice en ese contexto de ese pasaje, y estos merecen permanecer aquí y no ser borrados. Eso es lo que significa. Así lo percibo yo, así lo veo a la luz del contexto, a la luz de los textos paralelos. En uno de sus videos usted dice que el libro de la vida va a ser en el futuro el equivalente a un cuadro de honor, algo así como un álbum que almacena nombres. La única parte de su explicación que me gusta ahí es que usted menciona que así lo percibe usted. Es muy honesto en ese sentido. Me gustaría preguntarle con qué textos respalda su interpretación de que el libro de la vida
vida será un cuadro de honor? Eso es muy fácil porque hay que leer todo lo que Dios le dice o Cristo le dice a todas las iglesias en Apocalipsis, a todas las iglesias, a las 7 iglesias, y a cada iglesia termina con una frase que dice al que venciere. Está hablando de unos tipos de recompensas que van a recibir distintos grupos, porque al final de cada iglesia el Espíritu de Dios inspiró para que se dijera que venciera con las sugerencias que Cristo está dando en esa revelación a Juan por el Espíritu de Dios. Entonces ellos iban a recibir diferentes tipos de promesas. Algunos iban a recibir una piedrita blanca, que es un tipo de recompensa. Otros iban a recibir coronas de vida. Otros iban a recibir la oportunidad de estar sentados en el trono con Dios. Hay que ver cada uno para que usted vea que cada vez se dice al que venciere. Entonces de esa manera yo respaldo mi idea que se está hablando de recompensas. Estoy de acuerdo con usted. Hay diferentes circunstancias en cada época de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todo eso lo entiendo perfectamente. Lo que yo quisiera saber es un versículo que nos pueda dar a entender que será un cuadro de honor, el libro de la vida, algo que usted diga en tal versículo, esto se entiende que será un cuadro de honor. Usted mismo nos acusa de que nosotros tenemos problema en el razonamiento deductivo, pero bueno, ahí ves claramente que continuamente se dice al que venciere en forma singular, lo cual significa que hay un grupo de personas que van a ser recompensados delante de los demás, que realmente son los vencedores. Y además, ¿te parece poco que diga que él va a confesar su nombre delante de su Padre? Si eso no es una honra, que Dios tenga que confesar nuestros nombres delante de su Padre, ¿qué más cuadro de honor quieres tú? Nosotros honramos al Señor por confesar su nombre. Imagínate ahora él confesando nuestros nombres delante de su Padre. Esa es la razón por la que yo concluyo que se trata de un cuadro de honor. Recuerdo que esa explicación la dio en su video exactamente, pero aquí tenemos un grave problema, porque usted dice, ¿para qué va a servir el libro de la vida? Apocalipsis 20:15 dice muy claro que va a servir para que en el día del juicio se determine quién se salva y quién no se salva. Apocalipsis 20:15, que también lo cita usted, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, el libro de la vida servirá como un registro para ver quiénes van al lago de fuego y quiénes no. Así que si un cristiano ha de ser borrado de ese libro y un día en el juicio no encuentran su nombre, tendrá que ir al lago de fuego. No, un momento, yo dije que será borrado del libro de la vida después del juicio final, no antes del juicio final. Yo estoy hablando de que después que ya se haya determinado quién va para un sitio y quién va para otro lado, Dios no borrará del libro de la vida de algunos cristianos, van a permanecer ahí como un cuadro de honor. Usted está sacando mis palabras fuera de contexto. Yo dije después del juicio final. Después del juicio final ya no habrá necesidad. ¿Quién va a venir a quejarse ante Dios? ¿Quién va a venir a reclamarle a Dios porque lo borró del libro de la vida si ya todos estamos salvos? Ya no va a haber más nadie. Algunos estarán en el lago de fuego como lo dice el Apocalipsis. Entonces, ¿qué sentido tiene que voy a dejarlo allí por si viene alguien a reclamarme? No, eso no tiene sentido. No, eso es absurdo. De manera que algunos cristianos, como parte de las recompensas, porque todos no vamos a recibir los mismos tipos de recompensas, algunos no van a recibir ese tipo de recompensas, pero habrá algunos que vencieron el problema que se describe en Apocalipsis allí, en ese tipo de iglesia, y ellos no van a ser borrados del libro de la vida después del juicio final, después que todo está resuelto, que el juicio final ha ocurrido. Entonces Dios dice, bueno, ya no necesitamos este libro porque ya quién va a venir a reclamarme porque no está en el libro de la vida, o sea, ya está listo. Y por otro lado, usted está presuponiendo de alguna manera que algunos fueron borrados del libro de la vida. Eso no tiene sentido, porque el libro no dice que fueron borrados, fueron lanzados al lago de fuego. No fueron los que fueron borrados, los que no se encontraron en el libro de la vida, los que no fueron hallados en el libro de la vida, de manera que eso no tiene sentido.